salida unos 3 meses, y si no se opera el lado izquierdo, definitivamente no va a cerrar, y ahí sí hay que hacer timpanoplastia. A un enigma. A un enigma. Correcto, muy bien. También, pero esperamos niños también considerando arriba de los 6 años de edad. Antes esperamos. Sí, doctor Isaac Montoya. Sí, arriba de los 7 años, sobre todo que obedezcan órdenes y que hagan mejorar la ventilación de la trompa de los que controlan su problema de alergia si lo tienen. Finalmente, doctor Sánchez González. No hay que individualizarlo, pero sí debe ser mayor de 5 o 6 años. ¿Ven? Ese es el tema. ¿Por qué el niño no lo vamos a operar? Claro que sí. Hay que individualizar, como bien lo dicen, porque este es el concepto fundamental. El factor tubario del video como impedimento de cirugía no es cierto. Y acabo de oír la plática del doctor Chazón, cuando estaba con la función tubaria y la rhinosinusitis, por los padecimientos. Sí, de 6 a 7 años sí, a partir de, pero no antes. Entonces, eso es el criterio. Yo les agradezco a todos ustedes, a los ponentes, a los profesores, estuvieron maravillosamente, creo que se han cosas muy útiles, espero que para ustedes también se las hayan llevado. Todas las dudas que tengan aquí, vamos a estar 3 días, pregúntense, les damos cuenta a la mañana. Mañana me traigo una radiografía, aquí está en el consultorio, y las discutimos todos los cortes, de los 2 oídos. Muchas gracias a todos. Un aplauso. ¿Tienes un pendrive entonces? A ver. Sí. Porque el doctor Fernando Martín Piazzoni está preparando la teleconferencia. Les quiero invitar a todos ustedes al evento de cóctel de bienvenida. El cóctel de bienvenida que vamos a tener hoy, al terminar la mesa nos vamos todos y seguimos. Estamos en el auditorio de la Torre A, o Torre Vieja, consultorios. Hay una torre nueva que da a López Mateos, que tiene unos ascensores especiales, pasando la Casa Rosa que llamamos. Esos ascensores son 3, hay que cogerlos para llegar al auditorio. Es en el 10º piso, ¿sí ve? Sí, 10º piso. Es el auditorio del edificio nuevo. Dice A, ahí el elevador A. Dice A, y además lleva el nombre del fundador de este hospital, doctor Alberto Bernardo. Entonces, ahí hay una vista muy bonita, ya verán que y ahí vamos a relajarnos, tomamos un vinito, un refresco, y comer algunos canapés por ahí. Terminando luego, para que no nos conectemos en el doctor. ¿De acuerdo? Saber que estamos oyendo, desconecta tu micrófono ahora, ponte en silencio.
¿Ah? ¿Pudiste conectarte? Sí. Ya te quitaste los zapatos. Y te estás poniendo de rodillas en el piso limpiando. Ahora agarrar la escoba y la pasear. Así como cosas tú. ¿Qué son esas letras? M, B, ¿qué es eso? Son las personas que están conectadas. ¿Y aquí? Igual. ¿Y cómo te llamas tú allí? LM. ¿Li? Y esas son las abreviaturas de los nombres. Sí es. ¿Y dónde está vos? ¿Ya comenzó? Sí. ¿Qué pasó? Te quiero mucho. Yo te amo. Pero no. Mira, yo soy el responsable. Me puse a leer cosas que faltan. No les enseñé todo. Porque yo te lo dije. No, Li, porque yo te lo dije. Si no, ni siquiera que se te pasaba así por la no mente. es cierto. No me estés diciendo nada. Ya sabes, para jugar no hay papel. ¿Qué quieres? ¿Cuánto quieres? Porque no sabemos nosotros. No es cierto. Al menos que te das algo. Te quiero mucho. Y ahora. Y, pero no se ve. Ya me estás diciendo que yo te quiero, solo que no quiero algo. Sí. Una hora, solo. Sí. Una hora contada. Una hora contada. Una hora contada. No. Y pobre de vos. Si no haces caso. Y estoy con tu conector. Guille, ¿dónde?
va a poner entonces aquí, ya va, Fernando Martínez está, le va a poner de presenter, change presenter, estos son los privilegios, ya va a ser los privilegios. ¿Listo? Habla ahí un poco a ver si se oye. A ver, ¿me escuchas? ¿Aquí me escuchas? Sí, pues. Te escucho y te veo, pero el sonido está muy bajo. ¿Está muy bajo? Sí, ya, permíteme. No, permíteme. ¿Ya? Bueno, les voy a presentar al doctor Fernando Martín Biasotti, y él tiene ya también muchos años visitando la parte fundamental de la cirugía del oído, de los cursos de disección de avanzados de hueso temporal. Y el doctor Fernando Martín Biasotti es el jefe del departamento de radiología del Hospital Conde de la Valenciana en la Ciudad de México. Y él es el profesor titular del curso de especialidad de alta especialidad en la imagen de cabeza y cuello, impartido en este hospital por la Universidad Nacional Autónoma de la UNAM. También es un servicio por el que todos los residentes de la Ciudad de México obligadamente tienen una rotación por sus servicios, dada la calidad que tiene y el trabajo tan demandante de las imágenes de otorrinolaringología de cabeza. Él es, la verdad, de esa redonda, es una maravilla y muy orgulloso de que esté con nosotros, porque después de esta mañana se nos el tráfico, no llegó a tiempo de muerto, pero hemos conseguido su vuelo, no hay disponibles, hay más de 6 vuelos a México diario, y el único que había lugar era el de las 8 de la noche. Pues dijimos, pues sí, a las 8 de la noche. Accedió a venirse en un ETN muy cómodamente, y aquí lo tenemos, doblemente. Muchas gracias, Fernando.
Muchas gracias. Me da mucho gusto volver a estar aquí otro año más en este curso donde, además de contribuir a la enseñanza de la especialidad, uno aprende mucho de los cirujanos. Bueno, vamos a empezar entonces en esta exposición que tenemos el honor también no solo de estar con ustedes, sino con un nutrido público de especialistas en la otorrinolaringología y supongo que también de imagenología, espero que también haya, en el continente americano, muchos países de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos. Entonces, pues, para mí me da mucho gusto poder estar con ustedes y esperar sus preguntas, sus acotaciones, sus sugerencias. Bueno, vamos a empezar entonces. Sí. Perdón, Fernando, tenemos auditorio, tenemos gente conectada en Nicaragua, México, Venezuela, Perú, Chile, que esos creo que acá tengo, no sé quién más está por ahí. De Buenos Aires, no. De Flores, y, bueno. Bueno, o de Argentina en general. Bien, entonces vamos a hacer un recorrido de esta radiología muy especializada, de esta imagenología muy especializada, que es realmente, a lo mejor, seguro, muy poco posible que en una hora hagamos todo un gran recorrido, pero he traído casos que pretenden abarcar muchos temas de la otorrinolaringología y específicamente de la otología. Bueno, vamos a empezar. Como nos pasa a todos los radiólogos, solemos contar con muy pocos datos, a veces ninguno, pero bueno, aquí hemos pretendido dar la mayor cantidad de datos posibles, pero con los que cuenta el radiólogo, ¿no? Entonces, este es un ejercicio donde claro que nos van a faltar más datos, pero la imagen aquí es la que juega el papel fundamental. Y vamos a hacer hincapié entonces en esos detalles de la imagen que, claro, es parte del diagnóstico que vamos a complementar con la otra información, ¿no? La historia clínica en general, la exploración, ¿no? Bien, en este caso que nosotros nos encontramos con estos diagnósticos, yo voy a tratar de evitar leer las transparencias, entonces les pido que el auditorio las lea y yo después de un tiempo ya doy por entendido que ya todos hemos leído esa pequeña información clínica. ¿Qué pasa entonces con un paciente así? Con una paciente así que tiene mastoides bastante bien desarrolladas. Yo evito usar la palabra neumatización, no digo neumatizadas porque se puede prestar a tener la confusión de creer que estamos hablando de aireación o de desarrollo. Entonces, mejor digo estas dos palabras en vez de usar neumatización. Están bien desarrolladas y están bien aireadas estas mastoides. Yo propongo siempre que el análisis se haga desde las mastoides, ¿no? Empezando por los antecedentes. Las mastoides nos dicen qué tal fue el funcionamiento de esos oídos, ¿no? De alguna manera es la historia. Si tuvo una función tubárica adecuada, vamos a encontrar, ¿no? Como en estos casos, mastoides desarrolladas. Si en la actualidad sigue manteniéndose esa
función tubárica adecuada, estarán con buena cantidad de aire. Bueno, entonces es esa situación. Y como ustedes ya habrán visto, los conductos auditivos externos, si bien son de calibre normal, las paredes óseas de la porción, de la porción más medial están conservadas, están íntegras. Sin embargo, inmediatamente el lateral a los anillos timpanales, a la membrana timpánica, nos encontramos con un grueso, un grueso espacio de tejido blando que casi es simétrico. Estamos viendo aquí cortes axiales, los superiores, los inferiores coronales, y entonces vemos estos gruesos bloques que están aislando el oído medio del conducto auditivo externo. Son imágenes homogéneas y que, como decíamos, no producen erosión. Entonces, ante una situación así podríamos dar estos diagnósticos, y donde nos encontramos que fácilmente podemos descartar por lo menos los dos primeros. Aquí no hay una atresia, no es que falten los conductos, no se ve placa ósea, no se ve el aspecto tampoco del colesteatoma, específicamente del conducto auditivo externo. Tampoco es un ceruminoma. Ceruminoma sabemos que es un tumor que se origina en las glándulas que fabrican el cerumen, porque no son bilaterales, no tienen esa forma tan bien definida, mucho menos una hiperostosis, debido a que esto es un bloque óseo que está en las paredes del conducto auditivo externo. Esas sí suelen ser bilaterales, como sabemos, de los nadadores de agua fría, pero no es hueso el que está aquí obstruyendo los conductos. Y entonces lo que nos queda es el diagnóstico de queratosis obturans, que, como sabemos, es una enfermedad que, si bien no es maligna, es muy difícil de erradicar. Y recordemos que se ha postulado, como vemos en la bibliografía, que esto es un trastorno en el desarrollo del transporte del cerumen, que hace que se provoque ese bloque celular que puede ser unilateral, pero que frecuentemente es bilateral, y que puede tener estas asociaciones debido a que el transporte mucociliar está alterado en algunos pacientes en otras áreas del aparato respiratorio. Bien, ahora vamos a otro caso. Nos encontramos aquí con un paciente adulto, un hombre, hipoacusia conductiva unilateral, ¿no?, del lado derecho. ¿Qué grado de la hipoacusia? No tenemos ese registro. Lo que podemos decir que este padecimiento cursa con un grado de otorrea no muy manifiesta, y que presenta esta sintomatología sin dolor, ¿no? Es indolora. ¿Qué nos encontramos en el estudio de imagen? Donde aquí ponemos dos de los cortes de tomografía de oído con una técnica para hueso, en los dos casos, axial y coronal, del oído afectado, donde lo que encontramos es que, bueno, además de tener una mastoides desarrollada y también bien aireada, el conducto auditivo externo es el alterado. ¿Qué tipo de alteración? Una en que lo que encontramos es que la corteza está con cambios de tipo infiltrativo.
¿Por qué decimos eso? Porque los contornos de pared anterior, pared posterior, son bastante irregulares. El techo está íntegro, sin embargo, el piso tiene estos cambios también, donde no podemos establecer bien los límites de la enfermedad, que se acompaña de un volumen bastante escaso de tejido blando. Como vemos, la otra situación que hay que mencionar es que hay pequeños fragmentos óseos, tanto en el corte coronal lo podemos ver, pero sobre todo en el axial. Esos fragmentos óseos donde podemos reconocer que de dónde se originaron, es decir, este fragmento probablemente, o lo más seguro es que fuera parte de la pared posterior, por ejemplo. A esto lo llamamos secuestros, ¿no? Una erosión irregular con secuestros óseos la llamamos lisis o erosión infiltrativa, a diferencia de las otras lisis que son con contornos del hueso remanente que están remodelados a la lisis expansiva. Esto no es una lisis expansiva, es infiltrativa. Este tipo de lisis es la que asociamos a las neoplasias malignas. Sin embargo, en esta localización, conociendo la entidad que puede producirla, debemos de considerar no solo el carcinoma, ¿no?, que es la típica erosión infiltrativa, o la otitis externa maligna, ¿no?, que puede producir osteomielitis de la base del cráneo, sino, como decíamos, conociendo este área anatómica y este tipo de destrucción, tenemos que considerar también el colesteatoma del conducto auditivo externo. Y efectivamente, en este caso, se trata de un colesteatoma del conducto auditivo externo. Sin embargo, yo le digo a mis alumnos radiólogos que cuando nosotros nos encontramos analizando un caso así y no tenemos mayores datos, debemos de dar los dos diagnósticos por lo menos. Muy diferente a lo que le sucede al médico tratante, que las perlas del colesteatoma son muy evidentes, entonces el diagnóstico es muy fácil. Y el estudio de imagen, en este caso, no es tanto para hacer el diagnóstico de parte del médico tratante, sino como sucede en otros tipos de patología del oído, que uno solicita, el médico tratante, ustedes van a solicitar o solicitan el estudio de imagen, no para que el radiólogo le digamos qué tiene, sino para ver la extensión de la enfermedad. Y este es uno de ellos. Por ejemplo, carcinoma puede dar este tipo de destrucciones infiltrativas. Claro que la masa de tejido blando suele ser más extensa. La otra condición que cursa con un cuadro clínico totalmente distinto en la mayoría de los casos es la que mencionábamos, la otitis externa maligna, o sea, aquella producida por la pseudomonas aeruginosa en aquellos pacientes que tienen alteraciones metabólicas sobre todo, y que, como decíamos, el curso clínico es diferente porque aquí, en esta entidad, el dolor es un aspecto muy importante, ¿no es cierto? Sin embargo, no sé si ya les habrá pasado, a veces el cuadro no es tan claro, ¿no?, de si es una otitis externa maligna o es un carcinoma, no colesteatoma, por supuesto, pero hablando de estas otras dos situaciones, entonces se espera que a través del estudio radiológico, ya sea tomografía o resonancia, se pueda aclarar. Y a los que han vivido esa situación, estoy seguro que ya saben la respuesta. No es así, ¿no? Desde el punto de vista de la imagen, no hay unos signos radiológicos que nos permitan fácilmente hacer ese distingo entre una
otitis externa maligna con alteración de osteomielitis de la base del cráneo o un carcinoma, ¿no? Y entonces la situación es diferente. Ya que, como ven ustedes, estamos viendo patología del conducto auditivo externo en la imagen, y uno dice, bueno, eso está muy accesible, y aquí vamos a ver, muy accesible a la exploración. Sin embargo, lo que decimos, ¿no? Necesita el cirujano ver hasta dónde llega, porque lo que sucede es que se ve la punta del témpano y no todo él, ¿no? Aquí, este niño de 7 años, nos encontramos con que el conducto auditivo externo está bloqueado por tejido blando. Pues una keratosis obturans. Un niño de 7 años, pues no. Y además esto es más grueso, está ocupando casi todo el conducto. Vemos que la mastoides no ha tenido alteraciones, ¿no? Está bien desarrollada, bien aireada. Ahora, ¿qué pasa con las paredes del conducto auditivo externo? Siempre que uno encuentra una lesión de tejido blando adyacente a una superficie ósea, tiene que evaluar esa superficie ósea a ver si le produce cambios, como veíamos en el caso del colesteatoma, que veíamos recién, o de los otros ejemplos de la otitis externa maligna o el carcinoma, ¿no? Entonces, aquí uno dice, no hay alteraciones. Sin embargo, se puede apreciar que hay un escalón. Podría ser que esta fuera una lesión expansiva, ¿no? Sin embargo, aquí está disminuido el calibre del conducto auditivo externo en la región del istmo, ¿no? En la unión de la porción cartilaginosa con la ósea. Entonces, esto del trauma tendrá algo que ver. Y la cuestión es que el niño no tenía el antecedente previo de una estenosis del conducto auditivo externo. La imagen del típico colesteatoma de conducto tampoco la tiene. De la keratosis decíamos que no tiene por qué afectar tanto la pared, y esa estenosis por qué es. El granuloma pues no ocupa todo el conducto. Aquí es importante esto del traumatismo. Ahora vamos a ver, porque incluso podemos analizar un poco la historia de este caso. Esto es un colesteatoma del conducto auditivo externo que no tiene la forma, el aspecto, las características del anterior, del adulto. ¿Qué pasó aquí? Este niño a los 3 años de edad tuvo, como decíamos, un trauma, y producto de ese trauma, las fracturas que podemos observar aquí, una fractura que afecta a la mastoides, ¿no? Lo que llamamos fracturas extracapsulares, porque no está afectando la cápsula óptica. Vean, son varios trazos en este otro corte axial, lo podemos ver. Este es el estudio que se hizo el día del trauma. Incluso tiene en la base de la fosa craneal media otro trazo de fractura. Y a los 3 años de edad, el anterior era a los 7 que estábamos viendo, y vean, en los cortes coronales estamos apreciando esos mismos trazos de fractura, cómo están en la región del conducto auditivo externo y del tegmen. A los 5 años, esto fue porque el niño empezó con una hipoacusia, y entonces
se le dio seguimiento y vean, aquí ya está casi el colesteatoma, bueno, del tamaño que tiene ahora a los 7 años. Y ya estaba afectando parte de del espolón. Y entonces, ¿de qué se trata? Un colesteatoma producto de una estenosis del conducto auditivo externo. Este es otro ejemplo. En este caso, el accidente fue también una lesión traumática. Como ven aquí, se describe que sufrió quemaduras, se hizo una estenosis en la región de la unión de la porción ósea con la cartilaginosa del conducto, y ahí está su colesteatoma. Veamos aquí, ahora vamos a retomar esto del tema de estenosis y colesteatoma del conducto auditivo externo. Vean este paciente de 18 años, donde podemos observar que está bloqueado también el conducto auditivo externo. En este caso, vemos en la región de la membrana timpánica una lámina ósea delgada. En la región del istmo, de la unión de la porción ósea con la cartilaginosa, otra lámina delgada que está en partes dehiscente. Este niño, además, este joven, además tiene una microtia, y entonces uno dice que esto es una estenosis de tejido blando o es una atresia, también producto de un tejido blando nada más. Aquí tenemos las posibilidades. ¿Qué pasó? ¿Otro colesteatoma? O como sabemos que está la microtia, tenemos que pensar de que hay alguna alteración de arcos braquiales, entonces aquí cabe la opción de que fuera una estenosis. Y lo que nos encontramos es que este es un colesteatoma secundario a la estenosis del conducto. Y a mí me gusta recordar este artículo que ya tiene mucho tiempo, pero se me hace un clásico, del doctor Cole y del doctor Jardorfer, que siguieron a pacientes con estenosis que no se hizo cirugía funcional, y vean ustedes que cuando esos niños llegaron a los 12 años de edad, apenas el 91%, y digo apenas, al contrario, ¿no es cierto? Esto es para hacer una mayor señalamiento de la situación. Entonces, los pacientes que tienen estenosis de conducto auditivo externo de 2 milímetros, prácticamente todos van a desarrollar un colesteatoma. Ellos postulan, yo creo que efectivamente así es, que ese tamaño tan pequeño del conducto no permite que haya un buen barrido del epitelio, de la piel que recubre el conducto, y entonces va a llegar a esta situación. Y claro, uno dice ahora los pacientes con estenosis rara vez se operan, con cirugía otológica, o sea, intraótica, perdón, más bien se utiliza dispositivos implantables en el hueso, y entonces no hay una situación que pudiera liberar a estos niños de una cuestión que es una amenaza para ellos. Entonces, cuando se implanta un paciente con estenosis para hacerle recuperar su audición con ese dispositivo óseo, hay que señalar muy bien a la familia esta situación, que ese oído no puede ser olvidado, que hay que estar atendiéndolo, porque puede, si es una estenosis, desarrollar un colesteatoma en un porcentaje muy alto. Bien,
Hablando también de trauma, recordemos la clasificación más actual de los traumas que tiene un fundamento de que se correlaciona mucho mejor con el pronóstico, con la situación funcional de ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un trauma que antes ya llamábamos transversales, ¿no? Transversal al eje, llega hasta la zona de la cóclea. Veamos aquí cómo atraviesa la punta del peñasco y llega hasta el vestíbulo. Aquí llega en esta región. Entonces, en este caso, ¿cómo clasificamos, cómo señalamos lo que nos estamos encontrando en este paciente que recibió un trauma indudablemente de mediana o de alta energía, que transversal con luxación de la cadena? Bueno, la cadena no tiene alteración, ¿no? En este caso, que sea extracapsular, ya vemos que no lo es. Capsular lateral o medial, eso tenemos que ahora analizar. Entonces, aquí nos encontramos con estas alteraciones, ¿no? Afecta a la cóclea, afecta al vestíbulo, el canal semicircular posterior, llega hasta el conducto auditivo externo y altera, interno, perdón, y altera o no al facial. En este esquema de una vista coronal, axial, tenemos en rojo señalado el recorrido del nervio facial, ¿no? La porción intracanalicular, luego la laberíntica, la primera rodilla donde está el ganglio geniculado y luego la timpánica. Y con esta línea estamos representando que está atravesando la porción laberíntica y está llegando a la zona del ganglio geniculado. Esta es una imagen normal, ¿no? Una vista normal para que la comparemos. Entonces, lo que nos estamos encontrando es una fractura que afecta a la cápsula. Y dentro de esta clasificación de Eastman y Friedland, nos encontramos que ellos nos dicen, cuando está lateral a un eje que trazamos, atravesando el canal semicircular superior, son de un pronóstico no tan grave como las que son mediales, porque las mediales pasan por el conducto auditivo interno, entonces es más seguro que haya alteración de ambos nervios que están en el conducto auditivo interno. Entonces, en este caso, es una capsular medial con todo lo que significa, ¿no? Afectación de la audición y de la función del nervio facial. Las extracapsulares son entonces las que no afectan la audición de una forma sensorineural, sino que la pueden afectar a través de alterar los mecanismos de la transmisión. Veamos en este otro, donde la imagen que conocemos del barquillo con helado, típicamente en los cortes axiales, donde el barquillo es el yunque y la cabeza del martillo, la bola de helado, está alterada. En una proyección lateral o sagital, vemos que están desarticulados. Comparémoslo con una proyección normal, una imagen de la muela, donde las raíces son parte de adelante del martillo y atrás el yunque, y la alteración que vemos aquí con la luxación. Bien, hablando de hipoacusias conductivas, veamos este caso donde en esta mujer de 61 años se presenta con una hipoacusia conductiva de larga evolución y de un incremento
progresivo, una hipoacusia progresiva y entonces nos encontramos, yo creo que mejor en las vistas coronales, nos encontramos con que el contenido del oído medio es aire y cadena osicular, ¿no es cierto? Porque el mucoperiósteo que recubre a estas cavidades en situaciones normales no es visible, pasa como en los senos paranasales, ¿no? Y aquí decimos, bueno, y esta cadena que no es que falte, sino que como que sobra cadena, ¿no? ¿No es cierto? Podemos más o menos decir que en este corte coronal donde estamos viendo la cóclea, esto tiene que ser el martillo. Todavía aquí, martillo, y podemos ver la morfología del martillo. Sin embargo, todas estas imágenes más o menos lineales de densidad ósea están sobrando. Aquí parece que tuviera doble yunque, ¿no? Y la superestructura del estribo sí está fácil de reconocer. Entonces, ¿qué nos estamos encontrando? Con secuelas de una otitis media crónica que ha dejado bloques de hueso que están fijando la cadena a las estructuras adyacentes. Y una de las situaciones es que estas bridas en la parte anterior están adosadas al inicio del acueducto de Falopio en la porción timpánica. Entonces, sacar esas bridas puede tener consecuencias bastante graves, ¿no? Y entonces aquí es muy importante conocer no solo esto de las bridas, sino a qué están fijadas, ¿no? Para tomar una determinación. Bien, pues cuando pasa esto, ¿no? Uno ya sabe que se va a encontrar con atresia, estenosis, alteraciones del oído medio y la hipoacusia conductiva. Bueno, tenemos ahora formas de tratarla desde hace por lo menos 15, 20 años, ¿no? Con los dispositivos que se implantan en el hueso. Pero siempre hay que ver la posibilidad de una cirugía funcional. Entonces, es importante el estudio de imagen para evaluar si se puede hacer una cirugía funcional o no. Y entonces, por ejemplo, nos encontramos, en este caso, atresia, nos encontramos un oído medio estrecho, un oído medio pequeño. Vean este corte coronal donde está la ventana oval, y entonces nos tendríamos que encontrar en situaciones normales una hendidura mayor y al yunque y al estribo, cosa que no está. Y al contrario, lo que nos encontramos es esta imagen de cascada que corresponde a el facial mastoideo. El facial mastoideo entonces está más anterior de lo habitual, lo que quiere decir que la porción timpánica es más corta. Una sucesión de alteraciones. Aquí vemos estos bloques que corresponden a la cadena mal formada y fusionada a la pared lateral. Entonces, específicamente en este caso, lo que nos estamos encontrando es anomalía en el trayecto del nervio facial y ausencia de la superestructura del estribo. Para hacerlo eso, tenemos que, para hacer la decisión de si vale la pena, si los riesgos son menores que el beneficio de una cirugía funcional, hacer una evaluación adecuada, evaluando todas estas posibles anomalías, pero sobre todo, y tratándose de una cirugía electiva, ver de no dejar más daño, ¿no? Evitar dañar el nervio facial. Y pues ya hace un tiempo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias desarrollamos una evaluación de riesgo y beneficio que realmente es una modificación de la conocida por el doctor Jardorfer
donde le hicimos algunos cambios que nos parecen pertinentes, sobre todo cuidando esto de que no solo tenemos que ver el beneficio, sino también los riesgos. Bien, y hablando de malformaciones, ahora las malformaciones del oído interno se pueden tratar ya desde hace también unos 20 años, más o menos, ¿no? Este paciente con una hipoacusia profunda, restos auditivos, ¿no? Nos encontramos que nos muestra cambios muy fáciles de evaluar, ¿no? Uno dice, aquí está sobrando una cavidad en los cortes axiales. Uno sabe que si sigue el eje mayor del conducto auditivo interno, por delante queda la cóclea y por detrás el vestíbulo, pero aquí esa cóclea está irreconocible, le faltan sus tabiques, ¿no? De un lado y del otro. El conducto auditivo interno se puede calcular que tiene un calibre normal, el vestíbulo tiene una forma adecuada, y entonces estamos frente a una alteración del oído interno que vamos a evaluar. Otra situación que desde ya tenemos que ver es esta cavidad que está en el borde posterior del peñasco, por detrás y lateral al poro acústico, en un lado y en el otro. En principio, la alteración de la que hacemos mención es un defecto de partición de la cóclea. Estas alteraciones en la clasificación de Jacler, que es la que debemos usar para analizar las alteraciones del oído interno, y su modificación o su complemento cuando hablamos de las alteraciones de la cóclea, la clasificación de Cenaroglu, nos hablan de defectos de partición. Y esto será útil al momento de estandarizar, de analizar a los posibles candidatos a implante coclear, puesto que los pacientes con una cóclea con defecto de partición pueden ser sometidos al implante coclear, a la colocación de implantes cocleares. Y estos casos de malformación del oído son aquellos casos especiales, puesto que habrá que analizar primero si entran dentro de la posibilidad de candidatos y luego muchas veces lo que hay que pensar es qué tipo de implante se puede poner en estos casos. Por ejemplo, implantes cortos o de doble guía, ¿no? Y recordemos que cuando se analizan estos pacientes hay que ver no solo el conducto auditivo interno, sino en cuanto a malformaciones o no, sino también si existe adecuada permeabilidad de la cóclea y si las otras estructuras que conforman el oído no tienen alguna variante anatómica, sobre todo, que pueda hacer que se deba elegir el oído contrario o que se tenga que también pensar en otro tipo de implante. Y esto de las variantes anatómicas que pudiera haber son todas aquellas que se analizan cuando se va a hacer una mastoidectomía de cualquier tipo, ¿no? Recordemos que las malformaciones que nos podemos encontrar, y yo les mencionaba a Jacler como el autor de una clasificación basada en la embriogénesis, que es la que más se usa. Estas son, como vemos aquí, las más frecuentes son la de la división partición incompleta. Y por suerte, la ausencia o la malformación coclear son muy poco frecuentes, o aún más infrecuentes la aplasia coclear o la aplasia del laberinto completo, aquellas que conocemos con el nombre de Michel. Veamos, y hablando de
de aplasia coclear. Vean ustedes, aquí se ha formado una sola cavidad. Aquí también hay un conducto auditivo interno estrecho. Cuando el conducto mide 2 milímetros, conducto auditivo interno mide 2 milímetros o menos, debemos de pensar que puede faltar el nervio coclear y es necesario, como en este caso, hacer un estudio de resonancia donde aquí solamente vemos al nervio facial. Veamos otros casos de alteraciones, comparándolo con un caso normal, de partición normal de la cóclea, con uno de partición incompleta, nada más que aquí falta vuelta y media, lo que conocemos como la malformación de Mondini, ¿no? El tipo 2 de Cenaroglu. La otra situación, si hay permeabilidad coclear adecuada, donde la imagen de resonancia es el mejor método para mostrarlo, ¿no? Y veamos en este caso una paciente femenina que en su infancia había tenido una meningitis bacteriana. La secuela es la osificación del laberinto y sobre todo de la cóclea. Vean, aquí apenas se puede ver el esbozo de cóclea y esto era lo que deberíamos haber visto. Cuando inicia el padecimiento, cuando la meningitis ya afecta a la audición, empieza por los canales semicirculares, el laberinto posterior, y entonces hay que considerar como una urgencia prácticamente el hecho de implantar al paciente si el problema es bilateral, ¿no? Veamos aquí cómo en un T2 fiesta o en un T2 cis, o sea, las secuencias para ver los nervios de la base del cráneo, que son T2 y que nos permiten ver muy bien los nervios, aquí está el coclear y el vestibular inferior, también nos permiten ver muy bien el contenido del oído interno por su alta cantidad de agua, entonces también lo vemos hiperintenso y aquí encontramos esta alteración. Esto rápidamente recordemos que la laberintitis osificante la podemos encontrar en estas entidades y que una de las más frecuentes es la que mencionábamos. Vamos a pasar aquí ya para ir terminando con esta presentación. Una paciente, como vieron, a lo mejor lo pasamos muy rápido, audición normal del oído derecho, una hipoacusia sensorial media progresiva, un acúfeno ocasional, en la familia había otros hipoacúsicos, ¿no? De tal modo que estamos pensando en que uno de los diagnósticos posibles es la otoesclerosis. ¿Qué nos encontramos en este caso? Que la zona de la ventana oval donde está la platina del estribo tiene una densidad mayor a la esperada. Aquí deberíamos encontrar nosotros un área donde no haya una lámina ósea, como la que encontramos aquí, aunque sea mucho más delgada que el promontorio, ¿no? Pero la situación, además, que como vemos en este corte axial, donde estamos en epitímpano, aquí está la cadena osicular, vemos la imagen del trébol de la cóclea en los cortes axiales, el facial timpánico, el vestíbulo, la zona de la ventana oval, y por delante nos encontramos con una zona de hueso de menor densidad a la esperada. Comparémoslo incluso con el propio oído, con el oído derecho, que no tenía esa manifestación. Veamos el bloque óseo que está inmediatamente por delante. Estos casos los consideramos entonces que son desmineralización en la región de la físula antefenestra y que donde la tomografía tiene una especial sensibilidad para mostrarnos ya esos cambios que, bueno, se documentan en el estudio audiométrico y
con la tomografía ya vemos las alteraciones hasta dónde llegan. Y ya, ¿cómo estamos entonces de tiempo? Sí. Bueno, este otro caso también con, veamos las desmineralizaciones que podemos encontrarnos pericocleares, ¿no? Pero también cercanos al conducto auditivo interno. Vean, aquí vemos una prótesis metálica que está aplicada al vestíbulo de esa misma paciente. Podemos ver la prótesis con parte de metal que está en la zona de la ventana oval, y otro, en el lado izquierdo la desmineralización es aún mayor. Vean en la vuelta basal, la vuelta intermedia, la gran desmineralización, y nosotros creemos que es útil en estos casos utilizar la clasificación de Simon y Fanning para estadificar estos casos, recordando que el grado 1 puede ser la fenestral solamente o la fenestral y la que está afectando la fístula antefenestra, y las distintas variedades conforme la extensión a la cápsula óptica en cuanto a la desmineralización se hace mayor, hasta tener grados como esta, donde uno dice, bueno, este paciente tiene más vueltas de la habitual, debe escuchar mejor que cualquiera de nosotros, y sin embargo, este paciente, por ejemplo, fue sometida a implante coclear debido a la profundidad de la hipoacusia. Para hablar de la patología inflamatoria, ¿no?, donde los datos clínicos son muy característicos en este niño que mencionábamos que tiene una otorrea de inicio agudo, una masa fluctuante retroauricular, pues todo nos hace indicar que esto es una complicación de una otitis media aguda, donde hay coalescencia en destrucción de los tabiques entre las celdillas, que incluso hacen un antro mucho más amplio porque se han unido. También tenemos erosión de la corteza, y consecuentemente aquí vemos este aumento de volumen fluctuante que ya podíamos decir desde un principio que se trataba de una otitis media coalescente con un absceso subperióstico, ¿no?, como vemos aquí. Y en cuanto a la patología crónica, veamos en este caso un paciente adulto con otorrea de muchos años, por supuesto ya una hipoacusia conductiva, que nos encontramos con una membrana timpánica retraída y aumentada de densidad. Estos son los casos en que con bastante seguridad podemos decir que en esa otitis media crónica no hay colesteatoma, puesto que si no, no podría haber este grado de otitis media adhesiva, ¿no? Ahora vayamos a otro caso donde también es una pérdida auditiva y tenemos algo semejante a lo que ya habíamos visto de esa otitis media crónica no activa que habíamos visto, ¿no? Aquí también tenemos los bloques óseos que veíamos en el anterior caso, ¿no?, una otitis media crónica con tímpanoesclerosis. Y cuando analizamos estos casos donde muy probablemente el paso siguiente sea un procedimiento quirúrgico, no solo hay que ver la patología que se está originando, sino de recordar que en estos casos la agresión al mucoperiósteo
desencadena, como en el caso de los senos paranasales, un proceso de neosteogénesis, tal como lo describe Kennedy en la patología rinosinusal crónica. ¿Y qué pasa aquí? Se van cerrando las cavidades. Por ejemplo, este paciente entonces puede ser sometido a una mastoidectomía. Entonces la mastoidectomía es un abordaje para llegar al antro, ¿no? Algo así como un viernes en la noche. Bueno, es que aquí antro se le dice al boliche, ¿no? O a los lugares de diversión. Hay que traducirlo para los demás. Bueno, entonces en este caso, hacer un abordaje hacia el antro, uno dice, ¿cuál antro? Si no vemos, si no analizamos el estudio de imagen, muy probablemente uno pueda tener la situación de perderse y no llegar hasta él porque prácticamente se ha bloqueado por la neosteogénesis que la patología crónica ha desencadenado. Por cierto, aquí vemos calcificación del cartílago que forma la porción cartilaginosa del conducto auditivo externo, y esto es una situación normal en pacientes a partir de los 40, 50 años. Bien, otro paciente con otorrea. Otorrea fétida, entonces ustedes ya saben, desde que llega, ya estamos muy cerca de decir que es una otitis media crónica colesteatomatosa, no solo por el relato del paciente, sino también por el aroma, ¿no es cierto?, característico. Y seguramente esto, con una otoscopía, se puede ver que ahí entonces debe haber un material perlado, ¿no?, de colesteatoma. Y una vez más, no es el estudio de imagen el que va a dar el diagnóstico, sino que nos va a decir la extensión de la enfermedad. ¿Qué nos encontramos en este caso? ¿No? Porque el diagnóstico de otitis media crónica, como les decía, es bastante sencillo. Aquí no solo ese diagnóstico, sino que veamos corte anterior, o sea, vemos cóclea, no está la cabeza del martillo. La separación del martillo con la pared lateral es muy amplia. Y además, la imagen típica del espolón, esa imagen aguda, más parecida a esta, ¿no?, aquí está casi de 90 grados, nos habla de una erosión de la pared lateral, del ático, erosión de la cabeza del martillo. Nos vamos más atrás y decimos, bueno, en este corte coronal de donde identificamos la ventana oval, tiene que estar yunque y estribo, y no está, ¿no? Todos estos hallazgos, por suerte la porción mastoidea del facial no tiene alteraciones, pero vean ustedes, la porción timpánica está dehiscente, por el colesteatoma o no, pero está dehiscente, ¿no? Un dato que tenemos que saber antes de la cirugía. Aquí tampoco tiene cubierta ósea ni en esta región. Entonces, esto es lo que le falta a la pared lateral del ático, prácticamente toda la parte del espolón. Y en los cortes axiales también vemos las alteraciones de cómo el colesteatoma ha ampliado la zona del aditus adantrum, esta zona más estrecha, donde por un lado está el canal semicircular lateral y por el otro lado el estrechamiento del antro. Aquí el colesteatoma se está yendo hacia el antro, hacia la porción posterior. El otro hallazgo es que aquí no está el barquillo con helado, ¿no?, de la destrucción del yunque, que es característica.
todas estas alteraciones es la que nos encontramos en el caso de un colesteatoma que ya ha afectado en una forma bastante extensa el oído medio. En los pocos casos que hemos tenido la oportunidad de ver colesteatomas en las etapas más tempranas, nos podemos encontrar con el tejido blando que se encuentra entre la cadena osicular y la pared lateral del ático, detrás del pólipo que ustedes ven en la rinoscopía, en la microscopía, en la otoscopía, ¿no? Y entonces prácticamente no está haciendo cambios. Y en la medida que va creciendo más, no solo erosiona la pared lateral del ático, sino también desplaza, en este caso el martillo, medialmente, ¿no? Estos esquemas nos muestran esas alteraciones. La automastoidectomía, ¿no? Dicen que el colesteatoma es el mejor cirujano. Lo que hay que también reconocer que el facial lo consiente mucho, ¿no? Porque es raro que un colesteatoma produzca de por sí, aún ante una gran automastoidectomía, una parálisis facial. Vean ustedes aquí la gran erosión, ya no hay techo de conducto auditivo externo, ya hay erosión de la cápsula óptica en la región del canal semicircular lateral. Y esto hay que tener presente que el paciente puede no tener síntomas de la fístula perilinfática porque el propio colesteatoma la está sellando. Y entonces, esto es bueno de saberlo, puesto que ahí van a tener que tomar la decisión, o dejar la matriz o pensar qué se va a hacer en esta zona para que no haya una descompresión brusca, ¿no? Y la región del aditus ad antrum ampliado, el antro muy ampliado, ¿no? La zona de la fístula. En este esquema del doctor Eleta lo vemos aquí, cómo produce el colesteatoma estas alteraciones. Otra autocavidad, otra mastoidectomía, producto del colesteatoma, indudablemente no del cirujano, porque cómo se llegaría aquí, falta la pared posterior del conducto auditivo externo, y vean, lo que está señalando con la flecha es el facial mastoideo que le está dando la vuelta el colesteatoma, ¿no? Y una situación importante, una gran brecha hacia la fosa posterior, que seguramente aquí debe estar sellada con una meninge muy engrosada, pero que convendrá ya tener calculada para que al momento de la corrección quirúrgica se tenga preparada la medida que se va a tomar para aislar entonces esa zona de la fosa posterior. Este caso de una mujer de 39 años, vean ustedes, uno dice, bueno, es una mastoides esclerosa, una mastoides con pocas celdillas, ¿no? Las pocas celdillas que tiene están bastante bien ventiladas, bueno, tienen aire, ¿no? Salvo aquí el antro que está algo ocupado, pero uno dice, una otorrea de tantos años, últimamente ya no tiene otorrea, ya no está activa la enfermedad, y vean en los cortes coronales lo que nos encontramos. Está una cavidad de automastoidectomía, pero no está el que la produjo, ¿no? O sea, aquí no encontramos al culpable. ¿Esto cómo se llama? Colesteatoma ex vacuo. ¿En qué circunstancias nos lo encontramos? Bueno, a veces son limpiezas muy profundas, y a veces el paciente manifiesta que no ha tenido ninguna de esas limpiezas, y sin embargo nos encontramos con que está la cavidad del colesteatoma y ya está el trabajo hecho, ¿no? Ya no está el mismo. O sea, la enfermedad no va a progresar.
dentro de los hallazgos entonces. Este paciente de 27 años, a lo mejor lo pasé muy rápido, cuadros repetidos de plenitud aural, él hacía un recorrido por la República Mexicana que, como es frecuente, iba de lugares altos a zonas más bajas y viceversa. Entonces ya estaba de alguna manera acostumbrado a descomprimir. Sin embargo, cada vez le costaba más estas maniobras de cómo combatir la plenitud aural. Y nos encontramos que uno de sus médicos tiene un cuadro, uno de sus médicos le pide una tomografía y se ve esta cavidad. ¿Qué se ve en esta cavidad? En esta cavidad, paredes delgadas, un contenido que no realza con el medio de contraste. Entonces, las posibilidades son estas, ¿no? Que no haya nada, que sea un tumor glómico o que sea alguna de estas posibilidades. Si no realza, entonces podemos dejar de lado estas dos. Por supuesto que esta no, pero tenemos que considerar estas dos. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Resonancia. T2, hiperintenso. T1, hiperintenso. ¿Qué es? Granuloma de colesterol. Efectivamente, es un granuloma de colesterol que su crecimiento es muy lento. Bien, ya para terminar entonces, quiero agradecerles la oportunidad que hemos tenido de estar un rato viendo algunos casos que puedan serle de utilidad. Muchas gracias. Doctor, tenemos unas preguntas. La doctora Estefanía Goncalves, que es la pregunta desde la Universidad de Miami. ¿Cómo distingue una otitis externa maligna con erosión de mastoides versus mastoiditis colectiva o coalescente? O coalescente, exacto. Bueno, aquí la otomastoiditis coalescente es producto de una otitis media aguda. Entonces, el cuadro clínico es el que nos orienta sobremanera contra un padecimiento donde el paciente habitualmente hemodinámica, metabólicamente tiene alguna alteración, generalmente diabético. La otalgia en este último tipo de pacientes es muy acentuada, y además estamos hablando de, en general, dos grupos etarios diferentes: la otitis media aguda coalescente en niños, y esto último en pacientes ya adultos mayores, descompensados de su trastorno metabólico, de su diabetes, ¿no? Eso, la imagen puede no ser tan característica, ¿no?, entre uno y otro. La otra pregunta que hacen es la doctora Daniela Parilli desde Caracas, Venezuela. Quiero saber cuál es la diferencia entre de osteolisis, infiltración ósea, cómo diferenciarla. Bueno, yo siempre digo que osteolisis es destrucción ósea, pero siempre hay que ponerle un apellido a destrucción ósea. Si es infiltrativa o si es expansiva. Y en la primera nos va a hablar de que si es infiltrativa es de curso agudo y generalmente maligna, y las otras de un curso más rápido y más lento, y entonces suelen ser benignas. Un ejemplo típico de osteolisis expansiva es la del mucosele. El mucosele destruye, pero lo hace expandiendo el hueso. El carcinoma es el ejemplo de la infiltrativa. Las dos son erosiones.
Aquí está otra pregunta. El doctor Lee, que no me identifica de dónde es, ¿qué casuística tomográfica de oído ha encontrado de la porción? No entiendo mucho la pregunta. ¿Qué causística tomográfica de oído ha encontrado de la porción petrosa del hueso temporal? No entiendo mucho la pregunta, la verdad. Casuística, ¿qué casuística tomográfica? Bueno, yo creo interpretar que el doctor se está refiriendo a cuáles son las patologías más frecuentes. No sé si a lo mejor es eso. Pues yo veo, ¿no? Eso podría ser. La mayoría de los casos, patología inflamatoria infecciosa del oído. Esa es la otitis media crónica. Bueno, yo creo que sí, ahora estamos pasando un poquito de tiempo. Quiero agradecer al doctor Medina que nos haya dado la oportunidad de poder hacer esta videoconferencia en apoyo del Hospital Aranda de la Parra y FESORMEX. Agradecerle al doctor Fernando Martín Biasotti que me une una gran amistad. Además de todo, pues hemos compartido en estos últimos tiempos. Y una de las cosas importantes que también quiero agradecer a la Fundación Venezolana de Otología, quien también a través de la plataforma que tiene la Fundación se pudo hacer esta teleconferencia, de la Universidad de Miami, que también nos apoyó para poder hacer esta teleconferencia, e invitarlos a todos los que están presentes a la teleconferencia que se va a hacer mañana. Mañana es una hora antes. Esta vez fue a las 7 hora de México, será a las 6 hora de México, 7 hora del este de los Estados Unidos, 6, viene siendo 6 para Panamá, Nicaragua y Colombia y Perú, 7 para la hora del este de los Estados Unidos, Venezuela, Bolivia y Chile, y 8 de la noche para Buenos Aires. No sé si hay alguna otra pregunta, pero quiero darle las gracias nuevamente y ahí tienes un mensaje también final para... Una invitación a un curso que tenemos en septiembre, 6, 7 y 8 de septiembre. Están cordialmente invitados en la Ciudad de México. Ahí está el correo electrónico o el teléfono. Un curso que está dedicado al otorrinolaringólogo a ver las imágenes dadas por radiólogos especializados en cabeza y cuello. Gracias. Muchas gracias al doctor Fernando Martín Biasotti. Un aplauso, por favor, si se merece. Compensó sobradamente los minutos que empezó tarde. La verdad es que hubo unas magníficas imágenes, hay que disfrutarlas. Está grabada, esta conferencia por fortuna está grabada, está diciendo el doctor Chosone. Nos va a dar la página de acceso para poderla ver en cualquier momento. Poder disfrutar de estas imágenes únicas de colesterol, de patología del oído, maravillosas, que no es fácil.